Día Mundial del Medio Ambiente, Fátima. Bueno, y la pregunta es, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué hacemos las familias? Las decisiones de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y justamente vamos a hablar con Paula Merchán, líder de comunicación de Simba, para que nos dé algunos alcances. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en su programa en este día tan importante, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco primero de Simba. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, Simba viene de la palabra o de las palabras sin basura. A veces nos confunden con el Rey León, pero nosotros somos Simba con N. Y nosotros somos una empresa socioambiental peruana fundada en el 2016 y tenemos un propósito, un sueño, que es co-crear un mundo sin basura donde nada sobra, pero sobre todo nadie sobra. Soñamos con eso, con un Perú, con una Lima, con un mundo sin basura y a eso nos dedicamos. Y ahora, de alguna manera, también hemos visto aquí en la mesa y aquí abajito un poquito de los residuos que ustedes tratan de captar. ¿Qué tipo de residuos son? Mira, el mundo de los residuos es gigantesco. Nosotros en Simba nos dedicamos a la transformación de los residuos orgánicos e inorgánicos, al reciclaje de los dos. Lo que tenemos aquí son residuos inorgánicos, es decir, todos aquellos que son materiales inertes, ¿no? Los residuos orgánicos, que son los residuos, por ejemplo, los restos de comida, de alimentos, de vegetales, eso tiene otra transformación que en nuestra biofábrica lo transformamos en alimento para animales y en compost, en fertilizante. Pero ¿qué residuos tenemos acá? Aquí hay todos los residuos que son reciclables inorgánicos, que son diferentes categorías. Tenemos plástico, tenemos vidrio, tenemos metal, tenemos cartón, otro tipo de plástico y diferentes tipos de papeles, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que no todo lo que parece reciclable es en verdad reciclable. ¿Por qué? Porque la industria del reciclaje se mueve de diferente manera de acuerdo a la localidad donde estamos. Es diferente lo que se puede reciclar en Lima a lo que se puede reciclar en alguna región del interior del país. ¿Por qué? Porque tal vez no hay la capacidad técnica en otras regiones instalada de la que sí hay acá en el Perú, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un plástico, que este es un plástico film, como pueden ver. ¿Y cuál es la característica de este plástico? Es que se puede estirar. Aquí pueden ver que lo estoy estirando y sí se llega a romper, pero se estira, ¿no? Esta es una clave para reconocer qué tipo de plástico es reciclable. ¿Ustedes? ¿En este caso? Este sí es reciclable. Cuando un plástico se estira, significa que sí se puede reciclar en el Perú, que hay la tecnología necesaria para que se convierta, por ejemplo, en nuevas bolsas. Incluso hay plástico que se puede convertir en hilos para textiles, para ropa, ¿no? Entonces es importante saber eso. Algo que no se puede reciclar, por ejemplo, son los plásticos que suenan mucho. Este no suena mucho cuando lo estrujo. El plástico un poco más duro, quizás. Exacto. Bueno, el plástico duro, por ejemplo, este es un plástico duro, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí, este es como el plástico de una botella, que generalmente es el tipo de plástico número 1 y es el plástico que se llama PET. Este es muy reciclable en el Perú, entonces cada vez que ustedes tengan un tipo de plástico, aquí, por ejemplo, no sé si la cámara alcanza, pero aquí dice 1. Ahí dice 1, este es el plástico PET, lo tengo aquí, ahí está, el número 1, este sí se puede reciclar. Entonces, el tipo de plástico que no se puede reciclar es, por ejemplo, aquellos plásticos que suenan muchísimo o, por ejemplo, también las envolturas de snacks. No se pueden reciclar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una envoltura de snack, ustedes van a ver que en la parte de afuera es diferente que la parte de adentro. La parte de adentro es brillante, ¿no? Es como metálica. ¿Por qué? Porque tiene varios tipos de materiales en una sola envoltura. Entonces, cuando llega a la industria del reciclaje, es prácticamente imposible separarlos. Materiales. Entonces, eso inmediatamente es basura. Entonces, hoy que estamos hablando del Día del Medio Ambiente y del reciclaje, es importante decir que la primera opción no es reciclar. El reciclaje es un proceso también industrial que tiene su contaminación, que tiene su impacto ambiental. Claro que hay que reciclar, pero sobre todo, antes que nada, hay que rechazar aquellos materiales que no se pueden reciclar, reutilizarlos, repararlos. Hay muchas maneras antes de llegar al residuo, ¿no? A este residuo final. Entonces, ahora que les estaba hablando yo de las envolturas de snacks, por ejemplo, hay varios materiales que no se pueden reciclar. ¿Y qué hacemos con ellos? A veces es realmente imposible no tenerlos, ¿no? Podemos hacer
esto, que es un ecoladrillo. Ustedes ven aquí, esta es una botella de gaseosa y adentro de esta botella hay muchos papelitos, hay muchos, por ejemplo, aquí hay este brillante. Este es el ecoladrillo de mi casa. Lo hemos hecho con mi esposo, no sé, en unos 2 meses. Entonces, todo lo que no se puede reciclar lo vamos colocando acá. ¿Y qué sucede con esto? Esto se vuelve en material de construcción. Entonces, con esto se pueden hacer, por ejemplo, muros, se pueden hacer banquitas, veredas. No vamos a construir un edificio entero de 10 pisos con esto, pero sirve como un ladrillo, literalmente, porque tiene que ser duro, como un ladrillo. Plástico. Aquí, por ejemplo, hay plástico. Si ustedes ven aquí, no sé si es que se vea, aquí hay un resto de tarjeta de crédito. Claro. Por ejemplo, esta tarjeta de crédito no se puede reciclar. Entonces, en lugar de mandarla a la basura, la estoy colocando acá para que no termine en un vertedero, en un relleno sanitario, en un botadero o en el ecosistema. Y, por ejemplo, cuando uno hace estos ladrillos ecológicos, ¿están capacitadas las municipalidades o los recicladores, que son pues los héroes, como decimos, del reciclaje, de saber a dónde deben de ir? En el Perú hay una organización que se llama Ecoladrillos Perú. Ellos, esto es una ONG que se dedica a construir estas construcciones sociales, pero ellos tienen un lema que a mí me gusta mucho, que dicen: el mejor ecoladrillo es aquel que no se produce. ¿Qué quiere decir esto? Que entre menos residuos produzcamos, es mejor, ¿no? Y ya en cuanto a tu pregunta, si los recicladores están capacitados para identificar un ecoladrillo, por supuesto que están capacitados, pero la cadena del reciclaje es muy compleja en el Perú. Está lleno de intermediarios. De hecho, el 90% de los recicladores se mueve o trabaja de manera informal. ¿Y esto qué significa? Que también tienen condiciones de vulnerabilidad, se enfrentan a constantes riesgos de salud física y emocional, muchas veces son discriminados. Riesgos físicos me refiero, por ejemplo, cuando ellos van a las bolsas de basura y se encuentran con un vidrio roto. No tienen los implementos para hacer las búsquedas que ellos necesitan. Y también nosotros muchas veces cometemos esos errores. Se rompe un vaso, va a la bolsa de basura. Y sería bueno también explicarle a la gente qué hacer en el caso de tener algún vidrio para justamente evitar estos accidentes de los recicladores. Eso es muy, muy importante. Las características que los residuos deben cumplir para ser reciclados son 3. Deben estar limpios, deben estar secos y deben estar compactados. Y para el caso del vidrio, para este caso del vidrio, es importante decir que el vidrio es infinitamente reciclable. Se puede reciclar muchas veces, infinitas veces, pero tiene una cuarta condición, además de estar limpio y seco, es que no tiene que estar roto. ¿Y por qué no tiene que estar roto? No, sí se podría reciclar si es que en la ciudad o en nuestro país hubiera los contenedores especializados para vidrio. En otros países hay, aquí no está como muy implementado, ¿no? Y nosotros recomendamos que el vidrio que esté roto tiene que ir a la basura envuelto en periódico, por ejemplo, en una bolsa. Y si usted tiene un vidrio roto, un vaso roto, una copa rota, una botella rota en casa, por favor lo envuelven y lo pueden cubrir y anotan vidrio roto. Cuidado. ¿Por qué? Porque los recicladores, que hacen realmente lo que tú dices, hacen una labor heroica, pueden cortarse. Imagínate que un reciclador que trabaja con sus manos se corte la mano. Claro, no, es terrible. Además porque ya ahí nomás estaría expuesto a un sinfín de enfermedades. Exacto. Pero de hecho que también todo esto empieza en casa, ¿no? Todo esto lo tenemos que ir inculcando en los chicos, ir nosotros los grandes también, ir tallando este callito con lo que hemos venido creciendo y hemos sido criados de la basura es todo en una sola bolsa y amárrala y sácala y tírala por ahí. No, entonces ya todo cambió y yo creo que lo más importante es empezar a orientar a nuestros hijos y hacer estas prácticas en casa, ¿no? O sea, eso es, ahí es donde empieza todo. Y en la escuela, ¿no? En la escuela, en las casas, también en las empresas, en las oficinas. Imagínense, por ejemplo, en el canal, yo no sé cuánta gente trabaja aquí. Entonces, entre más gente trabaja en un lugar o está reunida en un lugar, más residuos se producen, ¿no? Pero lo que ustedes dicen es sumamente importante. Todo empieza en casa. Y entonces les quiero dar un consejo para la gente que está en sus casas. Todos tenemos una casita o un hogar. Lo más importante en el tema del reciclaje es
cuando clasificamos nuestros residuos, ustedes habrán visto que a veces hay como contenedores de varios colores, ¿no? Hay mucha gente que se desanima con el reciclaje porque dice, yo separo todo en casa, pero todo termina en el mismo lugar, todo termina en un relleno sanitario. Y eso sucede ¿por qué? Porque cuando mezclamos los orgánicos, todos los restos de alimentos, con los residuos inorgánicos, el momento en que, por ejemplo, un cartón se mancha de grasa o se moja o le cae, no sé, el resto de una sopa, de una gaseosa, esto ya no sirve para ser reciclado. Claro, y se va al relleno. Se va al relleno, porque el reciclador encuentra esto y dice, esto no me sirve. Claro. Entonces, lo más importante es separar orgánicos de inorgánicos. Todos sus restos de alimentos lo ponen en un lugar, en un tachito, y todo esto, no importa que esté mezclado cartón, con papel, con metal, no importa porque los recicladores luego lo van a segregar. Claro. Tiene que estar en otra bolsa, en otro tacho, para que se pueda reciclar. Entonces, eso es súper importante. Muchas gracias, Paula, por todo y lo importante que nos has dicho en realidad. Y eso es que aprendamos a abrir un poquito más nuestra conciencia y a tener un poquito más estos temas puntuales en nuestro hogar, que ahí es donde va a empezar todo para nuestros hijos. Bueno, y si quieren tener más información, recuerden Simba con N, es de Sin Basura. Ahí tendrán en sus redes sociales toda la información necesaria para empezar, si es que no sabemos, a reciclar correctamente. Muchísimas gracias a Paula Merchán, gracias por estar con nosotros.